Al asambleísta Fafo Gavilanes, de la provincia de Bolívar, por Alianza País. Hablar de emprendimiento en el Ecuador es hablar de la ilusión de generar empleo, de la ilusión de generar empleo. Hablar de innovación es hablar de la ilusión de generar empleo. Y con esa ilusión y con esa objetividad quiero saludar y felicitar a la Comisión, porque es un tema tan sensible e importante para el país, sobre todo para los jóvenes. Pero sí quisiera hacer ciertas recomendaciones para quienes, sin tener esta ley, ya han empezado a emprender hace muchos años atrás. Más de 2 millones de ecuatorianos se dedican a la agricultura y son emprendedores permanentes. Los transportistas son emprendedores permanentes, los artesanos. Por eso, en el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, que está catalogado por diferentes ministerios, presidido por el ministro del ramo, etcétera, debería incluirse a estos sectores, a la sociedad civil, como lo hicimos en el Consejo Consultivo para la Seguridad Vial, que no esté presidido por el ministerio, por el ministro del ramo, sino esté presidido por un integrante de la sociedad civil. Eso va a permitir tener parte en recoger las observaciones de la población y aplicar la política pública. Con este fundamento principal, debemos hablar también de emprendimiento en varias etapas, en su generación, en la construcción, pero sobre todo en la cadena de comercialización, que es ahí en donde todos estos emprendedores a los cuales me refiero, que lo vienen haciendo por años, es donde fracasan. El Estado central, el gobierno central debe ser aliado estratégico de estos emprendedores, al controlar precios, al adquirir no solo a las empresas grandes, no solo a las fábricas grandes, sino a los pequeños artesanos, como es el caso en mi provincia Bolívar, en Tambán, donde están desempleados y destruyeron cientos de familias, cuando ellos son los que necesitan y saben producir pupitres, camas, pupitres para colegios, escuelas, camas para hospitales, etc. Pero ahora no tienen nada, porque solo pueden fabricar o construir las grandes empresas. Hago un llamado fehaciente y ferviente a la ministra de Educación para que se tome en cuenta a la clase obrera de Tambán, de Chimbo, en donde están desempleados por varios años, para que se tome en cuenta y se dé trabajo para que permanentemente puedan hacer este tipo de infraestructura, como pupitres, etcétera. Pero no quiero quedarme ahí. Hablamos de la innovación, también es competitividad, por supuesto, pero el gobierno central debe capacitar e innovar, permitiendo darles más y mejor tecnología. ¿Cómo puede ser que ahora los juegos pirotécnicos, que es un arte en mi provincia, que es un arte, es una ciencia de ciudadanos que se dedican por muchos años a aquellos, vengan de China y quieran destruir la artesanía de mi provincia? No podemos permitirlo. Debemos en esta ley proteger la innovación local. ¿Cómo es posible de que en San Luis de Pambil hay emprendimientos de la creación de cientos de familias que se dedican a hacer viveros de cacao, pero el Ministerio de Agricultura
compra a las grandes empresas y grandes viveros. Focalicemos al territorio la política pública. Focalicemos al territorio esta ley, que por supuesto la vamos a apoyar, por supuesto que vamos a aportar, pero no dejemos de lado a aquellos emprendedores que sin una ley ya están generando empleo, que sin una ley se han equivocado, se han caído, se han levantado. Y no muchas veces porque han querido, pero la naturaleza ha sido infame en algunos casos, como en la Sierra Ecuatoriana, las heladas, o la sequía, o mucho invierno. Eso es lo que tenemos que proteger, a eso tenemos que apoyar. ¿Cómo no apoyar, señor presidente, al sector turístico, que ya lo vienen haciendo en diferentes sectores del país? Esos emprendimientos hay que sostenerlos y hay que apuntarlos a que se fortalezcan. Entonces, apoyemos a los jóvenes, por supuesto, encaminémonos, pero si los jóvenes regresan a ver, sus padres ya están envejeciendo en el campo, están envejeciendo en ser artesanos, y si no tienen empleo, ellos regresan y quieren coger el hilo conductor de lo que su familia viene haciendo para continuar, pero ya no tienen que seguir con la misma mentalidad ni las mismas herramientas. Como antes en la agricultura se araba con los bueyes, ahora ya hay tractores. Antes se fumigaba con una bomba mochila, ahora se fumiga con drones. Eso es lo que tenemos que permitirle a los nuevos emprendedores, que se actualicen en la innovación y en la tecnología. Señor presidente, ¿cómo podemos hablar de emprendimiento cuando permitimos en las fronteras que haya el ingreso de productos y no hay un verdadero control y haga que los precios de diferentes productos se vayan al piso, producidos por ecuatorianos? Estamos de acuerdo con los diferentes tratados que tiene el Ecuador, pero no con el contrabando. Tenemos que ser más rigurosos, y aquí hay que hacer un llamado al gobierno central para cuidar nuestras fronteras, para ser operativos y hacer una conciencia social en los funcionarios de la aduana, que muchas veces dejan pasar o se hacen como que no ven lo que pasa. Tráiler y tráiler de arroz, tráiler y tráiler de papas, de cebolla, etcétera. Entremos a hacer esta conciencia social por y para los productores ecuatorianos, por y para los emprendedores jóvenes ecuatorianos. ¿Cómo no reconocer a través de la mancomunidad esos emprendimientos que vienen haciendo en Salinas de Bolívar, donde exportan algunos millones de dólares? Un minuto, asambleísta. Y generan empleo permanente. ¿Por qué no replicar esos ejemplos? ¿Por qué no replicar esos ejemplos? Pero aquí tiene que tener parte fundamental el gobierno central. Y esta asamblea está dando el primer paso fundamental para tratar esta importante ley, que hay que hacer ciertas regulaciones y observaciones, pero la iniciativa de colegas asambleístas de esa comisión hay que saludarlas y felicitarlas, pero asentemos al territorio y veamos la realidad de quienes ni siquiera tienen acceso a poder saber lo que es un emprendimiento. Señor presidente, tenemos que seguir trabajando duro, recuperando la voz
de quien no tiene voz, de esos agricultores, artesanos, emprendedores turísticos, conductores, transportistas. Por eso esta Asamblea Nacional tiene que seguir discutiendo este tipo de leyes, para lo cual espero que el señor presidente de la Comisión acoja estas recomendaciones y estoy seguro que vamos a entregar una ley al país para que se apoye a los jóvenes emprendedores y no nos olvidemos de quienes empezaron a hacer emprendimiento sin esta ley. Muchas gracias. A usted, asambleísta, tiene la palabra, asambleísta.